Buenos días, mis hermanas, mis hermanos en el Señor. Continuamos con la historia de la salvación. Estamos en la primera etapa, que es la historia de la creación. Nos falta este capítulo, esta historia del capítulo 11 del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Recordar que Génesis significa origen, principio. Es la Torre de Babel en el capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje de la historia de la creación, de la historia de la salvación. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo les servirá de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nada les impedirá que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez ahí confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque ahí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Palabra de el Señor. Mi hermano, es un gusto saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, a quien trato de servir con amor. Esta es la última historia del primer capítulo, el primer etapa de la historia de la salvación. La creación termina con este bello cuento, con este bello pasaje que nos habla de que todos tenían un mismo idioma, una misma manera de expresarse. Y decidieron construir ladrillos, coserlos para hacer una ciudad y una enorme torre que llegara hasta el cielo. Dios vio que el hombre no desistiría de su propósito y confundió el lenguaje, de tal manera que el proyecto del hombre quedó inconcluso. Es una historia Dios quiere que nosotros lleguemos al cielo, pero nunca lo podremos hacer por nuestros propios medios. Tenemos que hacerlo siempre de la mano del Señor. El hombre quería siempre hacer su voluntad, quería hacerse famoso, quería que lo aplaudieran a él, que lo adularan a él, llevarse él el trofeo, llevarse él la gloria. Quería trascender por sus propios medios, sin la ayuda de Dios. Es por eso que el Señor confunde el lenguaje. Dios había dado a los hombres la misión de ocupar toda la tierra para que diera sus frutos. Sin embargo, prefieren su seguridad antes que hacer obra creadora y viven en el poderío nacional, un medio de satisfacer su orgullo, en vez de solucionar los problemas contrarios a la justicia y a la comprensión mutua. En vez de buscar solución a los problemas, quieren satisfacer su orgullo, su ego, sentirse importantes, ser famosos por sus capacidades, no por las capacidades que Dios les había dado. Así lo veían ellos. Por eso Dios nos hace entender, mi hermana, mi hermano, que nunca será posible que nosotros lleguemos a Dios por nuestros propios medios. Al cielo llegaremos con la ayuda de Dios. Ha sido Dios el que nos quiere que estemos con Él
algún día, cuando termine toda la historia de este mundo, con Él en el cielo. Pero siempre tiene que ser con la ayuda de Dios. El pecado confunde, el pecado divide, el pecado oprime. El pecado nos hace ver una obra mala como buena. Cuando el hombre quiere hacer las cosas por sí mismo, se olvida de los hermanos, se olvida de los demás, quiere satisfacer su propio interior, su propio ego. Los grandes proyectos para los cuales se sacrifican alegremente los derechos, debido a los grandes proyectos para los cuales sacrifican alegremente los derechos legítimos de millones de esclavos, quedan inconclusos. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto y construía ciudades a costa de la esclavitud del pueblo. Salomón construía ciudades y templos para sus esposas paganas, pero para hacerlo oprimía a su pueblo. Y él no veía, con tal de sentirse famoso, orgulloso, sabio, oprimía a su pueblo. Nos damos cuenta, mi hermana, mi hermano, que siempre que nos mueve la satisfacción personal o el orgullo o el deseo de querer ser aplaudidos y adulados, pisamos los derechos de los demás y nos olvidamos del amor fraterno. Por eso Dios confunde los lenguajes de los hombres, para que entiendan que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Esto es un cuento para que nosotros aprendamos que cuando buscamos hacer las cosas para cosechar la gloria, la honra, nosotros estamos mal. Porque sin Dios nada podemos. Toda la gloria, toda la alabanza se la merece el Señor y no nosotros. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado las capacidades de ver, de tocar, de oler, de oír, de caminar, de sentir, de pensar, de orar y de buscarlo a Él. Pero el hombre a veces se olvida de Dios para buscarse a sí mismo. Cuando el hombre hace eso, se oprime a su hermano. Con tal de conseguir su objetivo, oprime al más pobre, oprime al más débil y lo esclaviza. Entonces Dios nos quiere enseñar, mi hermana, mi hermano, que no debemos buscar la satisfacción propia, sino las necesidades y los intereses de las mayorías tan necesitadas de amor, de afecto, de consuelo, de comprensión y de los medios necesarios para vivir. Tenemos que entender, tenemos que comprender que por nosotros mismos no podemos llegar al cielo. Tenemos que entender que no podemos basar nuestra vida en la satisfacción de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo. Este es la última parte de la historia de la creación. Yahvé siempre está mirando nuestra vida, nuestras acciones. Él conoce nuestros pensamientos. No se nos debe olvidar que no estamos solos, que todo cuanto hacemos lo mira el Señor, lo bueno y lo malo. Si tratamos de vivir para satisfacer nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, pisaremos los derechos más elementales de los hermanos y los oprimiremos. Así nos lo dice la historia de la salvación y la historia misma del hombre. Cuando los hombres buscan su enriquecimiento propio, cosechar la gloria, oprimen al hermano, increíblemente, a veces en el nombre del Señor. Mi hermana, mi hermano, este es el capítulo 5 de la historia de la salvación, la primera etapa, con esa la concluimos. Vamos a empezar con la época patriarcal, que empieza del capítulo 12 al 50 del libro del Génesis. Aquí tenemos 4 historias: Abraham, Jacob, Isaac y la historia de José el soñador. Dios llama a un hombre que vive por allá en Ur de Caldea, en la Babilonia, para formar un pueblo. El llamado de Dios implica siempre renunciar a muchas cosas. Eso lo platicaremos en el capítulo 5
de la historia de la salvación, la segunda etapa, que es la época patriarcal. Te pido que leas los capítulos del Génesis 12, 13, 14, 15, 16. Para poder comprender mejor la historia de la salvación. Un gusto saludarte, que Dios te bendiga.